¿Qué tal amigos del canal Mentes Libres? ¿Cómo han estado? Hoy en Hablando de Filosofía trataremos un poco sobre los sofistas y el relativismo. La etimología de la palabra sofista viene del término sofía y como recordarán de capítulos pasados, sofía es sabiduría y sophus quiere decir sabio. Un término más exacto es decir, persona cuya profesión es enseñar sabiduría. Los sofistas hicieron su aparición en el siglo V a.C. y fueron contemporáneos con Sócrates. Con él a la misma vez libraron una batalla intelectual. Los sofistas eran viajeros que llegaban a la Atenas de ciudades cercanas. Ellos también fueron los primeros maestros en cobrar por sus enseñanzas, algo que no debió caer del todo muy bien en la polis griega, pues los presocráticos o incluso el mismo Sócrates no cobraba por sus enseñanzas. Los sofistas eran unos maestros en dominar la retórica y la dialéctica, eran unos maestros en el arte de la persuasión. Ellos creían que más importante que la verdad era relatar un discurso convincente, un discurso emocional y que pudiera convencer a las personas. No importaba tanto la verdad, algo que era muy conveniente para las personas que pretenden convencer en el ágora. El ágora era la plaza pública donde la mayoría de los ciudadanos atenienses se reunían para discutir sus leyes y para decidir el futuro político de la ciudad. La participación de los ciudadanos atenienses era algo muy popular en el tiempo, o en ese tiempo, el tiempo de Pericles. A los sofistas se les critica porque no enseñaban la virtud o los valores, algo que era especialmente muy importante para el pensamiento socrático. Sócrates a la misma vez decía que los sofistas no eran sinceros al enseñar, pues solo buscaban su propio beneficio. Platón los critica a la misma vez en algunos de sus diálogos. Los sofistas defendían el relativismo. El relativismo es algo como todo depende de las circunstancias. Quiere decir que no existe una verdad o no existen unos valores absolutos. Todo es según las circunstancias, creían ellos, o según los intereses propios. Protágoras era uno de los sofistas más reconocidos y él cobraba unas enormes sumas de dinero por sus enseñanzas. Y también él decía que aquello que en Atenas está mal visto, en otras culturas está bien visto y por eso no hay una verdad universal. Los sofistas así entonces se enfrentaron al pensamiento socrático, a su ética y a su moral. Pues Sócrates pensaba que para tener una sociedad equilibrada se debía seguir unas ciertas conductas de convivencia, conductas como en la ética y en la moral. Para dar un ejemplo, Sócrates decía que es malo robar, es malo matar, es malo, etcétera, etcétera. Algo que criticarían algunos siglos después, un filósofo como el mismo Friedrich Nietzsche que decía, ¿y quién asegura que se debe hacer esto? Protágoras decía que el hombre es la medida de todas las cosas, es decir, la verdad no depende de la verdad depende de la perspectiva, o sea, del punto de vista de cada cual, lo que es un carácter sugestivo. Para Protágoras la verdad es relativa. Para Sócrates y Platón esto no es más que un juego argumentativo. Un alumno de Protágoras dijo que no pagará al maestro hasta que él pudiera ganar en un pleito utilizando las enseñanzas del maestro y como no ganaba, pues no le pagaba. Protágoras decidió llevarlo a juicio y lo enfrentó. Protágoras argumentó, si me ganas se habrán cumplido los términos y deberás pagarme, pero si pierdes exigiré el pago del dinero que me adeudas. Los sofistas ahí estaban plenamente todo el arte de la persuasión que tenían. Los sofistas preparan a la gente para dar un discurso necesario para aquellas personas que pretendían tener intereses políticos. Los jóvenes aristócratas pagaban a los sofistas para que fueran bien preparados en el arte de la oratoria y de la persuasión. Existieron otros sofistas como Gorgias. Los sofistas se desprenden a la misma vez del pensamiento presocrático. El pensamiento presocrático buscaba el inicio del universo, el inicio de la creación, buscaban el arjé. Los sofistas se dedicaron a cosas más terrenales. Ellos se dedicaron a la educación, a las leyes, a la política y obviamente a hacer un poquito de dinero también. Se cree que los sofistas influenciaron al Senado para que dieran la orden de aprehensión de Sócrates y a su condena. Como veremos en un capítulo o en algunos capítulos más adelante, Sócrates fue condenado a muerte.
Amigos, hemos llegado al final de esta pequeña pincelada del día de hoy. Hoy hablamos de los sofistas y del relativismo.